Hola, bienvenidos a Señal 21, nuestro canal informativo. Hoy, en Historia de Guerra, hablaremos acerca del paramilitarismo. En Colombia, el término paramilitar se ha utilizado en la mayoría de casos para designar a los grupos armados irregulares que se proclaman defensores del sistema, que justifican su existencia con el operar de la guerrilla y en contraposición a esta. Defienden patrimonios y territorios donde la guerrilla ha amenazado o ha actuado. El paramilitarismo ha sido una práctica política a la cual han recurrido élites políticas, económicas y de la mafia para lograr conseguir el poder, expandirlo y afianzarse en él. El Estado colombiano ha tenido como estrategia formar, entrenar, armar y utilizar grupos armados al margen de la ley contra aquellos que considera sus enemigos. En la vieja práctica, las élites colombianas utilizaban la violencia para lograr obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en confabulación con el Estado. En la vieja práctica, las élites colombianas utilizaban la violencia para lograr obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en confabulación con el Estado. Se puede evidenciar en los grupos que surgieron en la violencia de los años 45, cuando grupos armados, como lo son los pájaros, obraron con el apoyo y la complicidad de las autoridades. En octubre de 1962 llegó a Colombia el general William Yarborough, quien era comandante del Special Warfare Center de Fort Bragg en Carolina del Norte. Su misión era recomendar crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y grupos de lucha anticomunista, al igual que la organización de los grupos paramilitares secretos para llevar a cabo operaciones violentas contra la oposición. Así pues, Colombia vivía un contexto geopolítico entre la Guerra Fría y el Frente Nacional entre 1958 y 1974. Para los años 60 se estableció el fundamento jurídico para la configuración de grupos de autodefensa bajo el amparo y control de las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto Legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968. Después se expidió la Resolución 005, en la cual se aprobó el llamado Reglamento de Combate de Contraguerrillas. El militarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado. Ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento. En el contexto de la política de paz de los años 80, impulsada por el presidente Belisario Betancur Cuartas, los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inaceptables a las organizaciones subjetivas. Entonces, desde su ideología e intereses, se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento. Y para ello impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente. Algunos de ellos fueron Muestras Secuestradores, el Escuadrón de la Muerte, el Embrión, Alfa 83, Los Grillos, el Escuadrón Machete, entre otros. Las organizaciones paramilitares fueron intensificadas como complemento a la lucha antisubversiva, hasta convertirse en la principal estrategia del Estado colombiano. Entre 1996 y 1997, cuando esas organizaciones se unieron en torno a comandadas por Carlos Castaño Gil, hubo un balance general del desarrollo del paramilitarismo de los años, comprendidos entre 1979 y 1994. Afirma Carlos Medina Gallego que se reflejaba una persecución sistemática, hostigamiento y la detención arbitraria, la práctica de la tortura y la realización de consejos verbales de guerra que caracterizaron la administración del presidente Julio César Turbay. De ahí se pasó a la utilización de la amenaza, el asesinato selectivo y las masacres durante la administración de Betancur Cuartas. Luego se llegó a las prácticas de la violencia expresada en detención, desaparición y masacres colectivas. En la primera parte de los años 80, las organizaciones paramilitares fueron la respuesta a los narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión. Luego evolucionaron hacia un proyecto político, militar, social, con la cooperación y el agrado de las Fuerzas Armadas. Los mentores de las organizaciones paramilitares creían que en Colombia se incrementaba una guerra no convencional entre la democracia y el comunismo. El blanco en esta guerra fue la población civil, comprendida como la base social y política del enemigo. Desde esta perspectiva, la guerra se libró en todos los ámbitos: político, social, económico, psicológico y militar.
Los militares colombianos cambiaron de ese modo la estrategia contra insurgente, dejando a los paramilitares el trabajo sucio. ¿Cuál era el trabajo sucio? El trabajo sucio era eliminar a trabajadores, a campesinos, a maestros, políticos y líderes sindicales de izquierda, por ser supuestamente guerrilleros de civil que se habían infiltrado en las organizaciones sindicales, políticas, la iglesia, los gremios y las mismas instituciones estatales. En esta guerra no convencional se registraron los genocidios, las masacres, las detenciones, desapariciones, las eliminaciones selectivas y colectivas, individuales, también la limpieza social de delincuentes comunes, drogadictos y homosexuales. El presidente Ernesto Samper, entre 1994 y 1998, por medio de su ministro de Defensa, Fernando Botero, impulsó las asociaciones comunitarias de vigilancia rural, las Convivir, como una forma de regularización del paramilitarismo. El Estado no recuperó las armas y sus miembros se emplearon en la ganadería o el narcotráfico. Las Convivir tuvieron su principal epicentro en el departamento de Antioquia, donde fungía como gobernador Álvaro Uribe Vélez. El gobierno de Andrés Pastrana, que fue entre 1998 y 2002, incluyó la lucha contra los grupos paramilitares como parte de su plan estratégico. Ordenó el desmonte total de las Convivir, destituyó a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán por sus nexos con paramilitares, e incluyó al combate de los grupos de autodefensa como tema de la agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia, firmada por las FARC en el Caguán. Dicha agenda marcó el inicio de los diálogos de paz, el 7 de enero de 1999, ante los cuales los paramilitares incrementaron las masacres y los sabotajes al proceso de paz con dicha guerrilla. El presidente Álvaro Uribe Vélez, entre su presidencia del 2002 al 2006 y del 2006 al 2010, adoptó la Ley de Justicia y Paz, o la legalidad del paramilitarismo, en el sentido de asegurar la impunidad de sus acciones, permitirles legalizar sus bienes ilícitos y dotarlos de facilidades para el ejercicio político. El paramilitarismo rompió los cauces dentro de los cuales los mantuvo sus mentores e invadió los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El DAS, la Policía Secreta Colombiana, instituciones financieras, alcaldías, gobernantes e incluso algunas universidades, según lo señalaron congresistas opositores al gobierno de Uribe Vélez. De lo anterior se deduce que las relaciones entre las Fuerzas Armadas colombianas y las organizaciones paramilitares son orgánicas. Las Fuerzas Armadas pasaron de tener el control sobre los paramilitares a ser controladas por ellos. Y el cambio en la naturaleza de este tipo de relaciones explica en parte la facilidad con que, además de expandirse, el paramilitarismo penetró la mayoría de las instituciones de Estado. El paramilitarismo desembosado desde los años 80 del siglo XX es una expresión de terrorismo del Estado. Quienes por diversos mecanismos estimularon el paramilitarismo aducen que fue la consecuencia de la ausencia del Estado, que permitió que la guerrilla pudiera copar territorios. Como consecuencia, ciudadanos que estaban indefensos en el campo se vieron obligados a organizarse para poder enfrentar la guerrilla. Las alianzas entre la clase política colombiana y organizaciones criminales han sido una práctica recurrente.